Apreciar la belleza del lugar, uno la presume. Y muy feliz de estar acá, muy feliz de estar acá, en un momento singular de la Argentina, ¿no? Bien decía Juan, todo lo que nos tocó pasar, todo lo que debimos enfrentar. Cuando nosotros en marzo ahí con Matías y con Martín veíamos los primeros datos de que la economía empezaba a moverse, empezaba a funcionar y ya estábamos muy alentados con la idea de que estábamos encendiendo la economía, como decía en campaña, cayó la pandemia y la pandemia no es que nos afectó a nosotros, dio vuelta al mundo, cambió toda la realidad del mundo. Y apareció de repente otra urgencia en un escenario tan penoso como el escenario económico que habíamos recibido. El escenario penoso en este caso era el sistema sanitario argentino, el sistema de salud, que había sido abandonado absolutamente por los que gobernaron antes que nosotros, que hasta habían eliminado el Ministerio de Salud, que habían dejado vencer vacunas en los galpones de la aduana. Nosotros nos dimos un plan preservando la salud de los argentinos. Ahora, ¿cómo se puede preservar la salud de los argentinos en una pandemia? Del modo que lo hicimos, garantizando que ningún argentino se quede sin salud. Después sabíamos que enfrentábamos un virus que cuando afectaba a los más adultos, a los mayores, se volvía letal y era muy difícil evitarlo. Y hoy cuando miramos los resultados para atrás nos damos cuenta que eso era un dato cierto, porque el promedio de edad de quienes han fallecido por este virus es de 74 años. Y a ellos nos dedicamos de cuidar todo lo que pudimos. Y advertimos la complejidad, la dificultad y el riesgo que corrían en la pandemia. Pero la mayor preocupación que tuvimos es que no nos pase lo que habíamos visto ocurrir en Europa y en muchos países de Latinoamérica, que es que los ciudadanos llegaban en busca de atención médica a los hospitales y los hospitales no tenían dónde recibirlos. Y en tiempo récord pudimos construir hospitales que habían quedado a medio hacer. Pusimos en marcha una cantidad de hospitales modulares que construimos a velocidad increíble en distintos lugares del país. Y así logramos que 3.600 camas, unidades de terapia intensiva, se incorporen al sistema de salud. Y así logramos que ningún argentino se haya enfermado por coronavirus, haya ido a un hospital y el hospital haya dicho no tengo cómo atenderte. Y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad. También descubrimos de repente que había un aparato imprescindible para atendernos en esta situación que se llamaba respirador automático y que el mundo no tenía. Y descubrimos que en la Argentina, dos hermanos cordobeses, un ingeniero y un médico, hacía años habían puesto una empresa que hacía respiradores de alta calidad, pero hacía 40 respiradores al mes. Y tuvimos que ponerle todo el apoyo del Estado y ellos hicieron con sus trabajadores todo el esfuerzo necesario y de repente empezamos a tener 400 respiradores por mes. Y pudimos llenar la Argentina de respiradores. Y pudimos mandarle respiradores a países vecinos que estaban asombrados porque en Argentina se construían respiradores. Nosotros, cuando empezó aquella pandemia, nos cambió toda la agenda, como al mundo entero, no a nosotros. Con la diferencia que el mundo entero no tuvo que encontrar la pandemia después de Macri, y yo sé, con esa diferencia. Pero aún así, nosotros nunca nos apichonamos. Fuimos, pusimos el cuerpo, pusimos nuestro esfuerzo, hicimos frente a lo desconocido, porque una pandemia es eso. Una pandemia es luchar contra un enemigo invisible que nunca sabe bien por dónde ataca y nunca sabe hasta dónde llega la ferocidad de cada ataque. Pero lo sobrellevamos.
lo sobrellevamos y logramos contenerlo. Y logramos, como repito siempre, que ningún argentino se haya quedado sin atención en la salud. Y volvimos a poner en marcha la economía. Y ya el último trimestre del año que culminó, empezamos a notar una recuperación cierta, una recuperación clara. Yo vengo de Alderete. Allí en Alderete fuimos a una fábrica textil, cuyos dueños me habían mostrado en el mes de marzo del año pasado una empresa que tienen una fábrica semejante a la que vi hoy, que tienen en La Rioja, que estaba totalmente paralizada. Y yo fui a anunciar que le iban a poner en marcha. Y tenía 16 empleados la verdad era casi una fábrica fantasma. Y fui con toda la intención de que eso empiece a moverse. Bueno, ahora vengo de ver la fábrica que ellos tienen acá en Alderete. Es una fábrica que hoy produce un 50% más de lo que producía en octubre. Pero en octubre ya producía un 35% más de lo que producía en diciembre del 2019. Y la verdad es que ya no era una empresa fantasma. Es una empresa donde todas las líneas de producción estaban funcionando a full y donde no había una docena de empleados, sino que estaba repleto de empleados, trabajadores y trabajadoras. Y la verdad es que lo que uno ve ahí es un poco lo que se repite en todas las actividades industriales de la Argentina. Un crecimiento muy vigoroso, muy fuerte, muy rápido, que además nos expone a un segundo dilema, y se los plantea a ellos, que vienen de un sector que históricamente siempre caímos en el mismo debate, que es el sector textil. El sector textil es un sector muy importante en la Argentina, porque no solamente ha desarrollado un grado de nivel tecnológico muy alto y de calidad en sus productos muy alto, sino que da mucho trabajo, da mucha mano de obra, entendiendo por sector textil la hilandería, el tejido, el teñido de los tejidos y la confección. Tiene mucha mano de obra que ocupa. Y yo les marcaba, a mí me encanta verlos crecer así, pero me preocupa que los precios de los productos textiles crezcan como crecen, porque es un problema que históricamente repetimos. Crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios. Y enseguida viene la salida mágica de los que todos lo saben hasta que les toca gobernar. Dicen, bueno, si suben los precios de los textiles, lo que tenemos que hacer es abrir la importación de textiles. Y cuando abrimos la importación de los textiles, lo único que hacemos es mandar a la muerte a todas estas empresas. Entonces les decía, tenemos que terminar con este dilema. Hay que producir más y hay que cuidar a la gente. Hay que cuidar al consumidor argentino. Las dos cosas hay que hacer. Cuento la experiencia que acabo de vivir de la industria textil, porque es aplicable a muchos otros sectores, también a los alimentos. Y en los alimentos el problema es mucho más serio aún. Es mucho más grave aún. Cuando uno dice que tenemos que cuidar el precio de los alimentos que consumen los argentinos, la harina, el pan, la carne, la leche, los pollos, los cerdos, los huevos, uno de lo que está hablando es cuidar el bolsillo de la gente. Y que esto, que todos celebramos que ocurra, que la Argentina crezca, que los precios internacionales mejoren, que la Argentina exporte, que todo esto, que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra. Y me pregunto por qué cíclicamente la Argentina debate lo mismo. Digo, ¿cuándo va a ser el momento en que hayamos aprendido que no podemos repetir una y otra vez la misma experiencia? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde vamos a terminar?
No nos alcanza a enfrentar una pandemia que se lleva la vida de la gente para entender que no podemos seguir con las mismas lógicas de siempre y que algo debemos cambiar. No nos alcanza. ¿Qué más nos hace falta para entender que hay cosas que no pueden seguir ocurriendo? Y por eso creo que esto, alguien me decía el otro día, llenás tus discursos de demandas morales. Sí, lleno mis discursos de demandas morales, porque la política es altamente moral y la política es altamente ética. Y apelo a la moral y a la ética de todos los argentinos para que entiendan que no podemos caer por enésima vez en el mismo problema que siempre nos ha complicado. No podemos. Por eso cuando digo, miren, yo tengo que cuidar, como decía en campaña Daniel cuando era candidato a presidente, tengo que cuidar la mesa de los argentinos. Tengo que cuidar que todo esto, que es muy importante para Argentina, que el precio del maíz crezca como creció, que crezca el precio de la carne como crece, porque China ahora importa carne de cualquier tipo, ya no solamente envasada, importa carne con hueso. Que el trigo suba, bienvenido sea, que la soja suba, bienvenido sea. La soja preocupa menos porque consumimos menos de soja, solo el 5% de la producción de soja es la que consumimos en Argentina. Pero en el maíz, en el trigo, en la carne, por favor, ahí tenemos que garantizar que estos precios internacionales, que nos alegra que crezcan y que nos favorece que exporten, no se vuelvan en desmedro de los argentinos. Y la verdad es que uno no quiere ejercer la espada del poder. Lo que uno quiere creer es que vive en una sociedad que es capaz de contemplar la experiencia y es capaz de entender que no puede tropezarse una y otra vez con la misma piedra. No puede. No puede ser. No puede ser que sea esta la misma discusión que yo tuve años atrás. Y que antes que yo la tuvieron otros. No puede ser. No puede ser. Y en esta tarea tenemos que unir los esfuerzos. Los que producen, los que trabajan y el Estado. Y darnos cuenta que tenemos una sola tarea, que es la tarea central de la política, que es hacer más tranquila la vida de los ciudadanos. Ese es el sentido central de la política. Que la gente pueda prever su futuro y vivir tranquila. De eso se trata. Cuando yo planteo estas cosas, no estoy peleándome con nadie, no me estoy peleando ni con los textiles, ni me estoy peleando con los que producen trigo, ni me estoy peleando con los que producen maíz, ni me peleo con los aceiteros, ni me peleo con los ganaderos. Lo que estoy diciendo es la verdad y lo que estoy expresando es mi preocupación por la gente que está en una situación más delicada. Y yo quiero creer que vivo en una sociedad que le presta atención a los que están mal y quieren ayudar a que los que están mal no padezcan más. Pues ayudemos entonces. Digo todo esto en el norte del país, que es, a mi juicio, la región históricamente abandonada por la Argentina. Una y otra vez abandonada por la Argentina. Y que de una vez por todas nosotros tenemos que integrarla a la Argentina. Integrarla a la Argentina no es que yo venga y dé un discurso, es que la volvamos una región interesante para desarrollarse, producir, dar trabajo y crecer. Eso es integrarla. Y para lograr ese objetivo tenemos que hacer lo que hicimos días atrás con los gobernadores del Norte Grande, donde Juan allí estuvo presente, y ampliar esa discusión a la Unión Industrial del Norte Grande, a los trabajadores del norte, y ver cómo empezamos a resolver los problemas del Norte Grande. Acá tenemos que entender que producir parte de una asimetría muy grande y complica mucho la vida de los que producen. Ya por lo pronto
tienen que hacer, al que mejor le va, 1000 kilómetros para llevarlo al puerto, lo que producen, o para llevarlo a los grandes centros urbanos del país. Tenemos que entender que algo debemos hacer para que esas asimetrías desaparezcan, que el Estado tiene que hacer una parte importante, también tienen que hacer una parte importante los empresarios, y que tenemos que dar trabajo a los que están en el norte, que tenemos que terminar con esta Argentina donde los que están en el norte sueñan con irse a Córdoba, a Buenos Aires o a Rosario, pensando que allí van a encontrar un mejor futuro. Y allí lo único que encuentran en la mayoría de los casos es hacinamiento y olvido. De eso se trata este debate. De eso se trata. El 25 de febrero, se me complicó ahora un poco la fecha a mí porque tengo que viajar a México, pero voy a tratar de estar. Pero el 25 de febrero, que es la próxima reunión del Norte Grande, nosotros de esa reunión primera que hicimos en... ¿dónde fue? Catamarca. En Catamarca, en Chilecito. En Chilecito. Uy, si me escuchan los riojanos que me confundí con Catamarca, me matan. En La Rioja, nosotros nos llevamos una serie de deberes y esos deberes vamos a empezar a dar respuesta en esa próxima reunión. Y nos llevamos todas las preocupaciones. Las preocupaciones que la Unión Industrial del Norte siempre me ha planteado con el 814, el decreto que tanto le sirvió para mejorar la competitividad. Todos los deberes nos los llevamos y estamos viendo cómo resolverlos y dar una respuesta a todo eso. El norte no tiene que preocuparse por qué va a pasar con el biodiesel o qué va a pasar con el bioetanol. Porque allí ha habido una inversión muy grande y lo que hay que hacer es preservar esa inversión. Y lo que sí hay que hacer... Lo que sí hay que hacer es hacer que las cosas funcionen, porque tal como está, no está funcionando. Pero que las cosas funcionen no quieren decir que se deje de producir. Ellos creen otros. Para nosotros que las cosas funcionen es que se produzca, se venda y se crezca. Y por lo tanto, cuando decimos revisemos lo que está funcionando, no es para achicar, no es para dejar de producir, no es para dejar de dar trabajo, es para producir más, para que esa producción sirva más a la Argentina y para que el trabajo se sostenga y crezca. Es para eso, no es para otra cosa. Nosotros no somos los que creemos que la mejor Argentina es la Argentina que excluye. Nosotros creemos que la mejor Argentina es la Argentina que ampara. Nosotros no somos los que creemos que la Argentina que mejor funciona es la Argentina que ajusta. La Argentina que mejor funciona es la Argentina que contiene a todos y a todos le da un lugar en la sociedad donde desarrollarse y crecer. Esa es la Argentina que uno quiere. Y en esa Argentina, vuelvo a repetir como dije al comienzo, el norte es un norte prioritario. Porque las políticas sucesivas que se han dado a lo largo del tiempo y fundamentalmente estos últimos 4 años, lo que hicieron fue dejar al norte en un estado de abandono absoluto. Absoluto. Y como suelo decir, que no soy amigo de eso que el Papa llama la teoría del descarte, porque yo no creo que a la Argentina le sobren argentinos. Lo que creo que le falta a la Argentina son ideas, voluntad y ética de muchos para poner en marcha una Argentina más justa, una Argentina socialmente más justa. Y como sé que eso, finalmente, en la inmensa mayoría de los argentinos anida, pues yo no creo que los argentinos seamos una sociedad perversa, que lo que busca es una sociedad desigual, donde algunos ganen muchos y millones pierdan tanto. Lo que creo que debemos hacer es sentarnos seriamente a ver cómo construimos eso y cómo lo construimos a través del diálogo y prestarle menos atención a los profetas del odio, que cuando uno dice quiero preservar la mesa de los argentinos, ellos promueven una nueva pelea con el campo. Y cuando uno dice queremos revisar la ley de biocombustibles, ellos quieren terminar con los biocombustibles.
Cuando nosotros decimos queremos revisar, queremos hacerlo mejor. Y cuando decimos queremos hacerlo mejor, queremos que ustedes produzcan más y den más trabajo. Eso quiere decir. Así que lo que nos queda por delante es todo una tarea de debate, de discutir. A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras, no el debate. Me asustan las mentiras. Me asustan que impregnen mentiras en los argentinos. Yo no sé cómo pasó, pero hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora resulta que no sé cómo pasó, pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos. Yo no sé cómo pasó. Pero bueno, es el país que nos tocó en suerte. Igual yo creo que en este país somos muchos más la gente honesta, la gente ética, la gente decente, la gente de bien, la gente que quiere vivir en un país más igualitario. Somos muchos más. Vamos a ganarles a los otros. Gracias por estar acá y mucha fuerza. Gracias a todos y todas. Concluidas las palabras del señor presidente de la Nación.